Nuestros temas de investigación son energía y clima, especialmente lo que nos dedicamos es a ver cómo podemos ahorrar en energía. En cuanto a aguas, nos dedicamos a purificar y eliminar emisiones pesticidas o cualquier tipo de sustancias que puedan ser nocivas para poder reciclar el agua. En cuanto a los sistemas de avance de producción, bueno, hemos desarrollado diferentes robots para mejorar el proceso de cosecha, sistemas digitales para mirar el estrés en las plantas. En mi caso, nosotros trabajamos en la parte de protección de plantas y entonces allí hacemos diagnóstico, hacemos evaluación de nuevos productos, elaboramos nuevos productos, hacemos mucha ciencia en cuanto a mejorar las resistencias de las plantas. Y en cuanto a la calidad de sus cosechas, pues bueno, hay una parte muy interesante donde tenemos un grupo que se dedica a mejorar el sabor de las frutas, o sea, se hacen diferentes investigaciones, y al final consultamos a un panel donde traemos voluntarios que van a probar nuestros productos, no solo en cuanto a sabor, sino también en olor, textura, porque al final ellos son los consumidores de nuestros productos. Y bueno, Wageningen es bastante conocida, creo que estamos en casi todos los continentes, incluso en la Antártica, haciendo proyectos de colaboración. Aquí en México también ya hemos tenido varios proyectos, por eso es mi insistencia en que si quieren podemos colaborar en diferentes proyectos. Ayer he estado hablando, creo que el doctor Ángel, acerca de cómo buscar fondos para la investigación. Les voy a mencionar brevemente cómo hacemos en Wageningen para subsidiar los proyectos de investigación. Le llamamos el triángulo dorado. En este caso lo que hacemos es que gobierno, compañías privadas, llámese productores, intermediarios, todo el que está la compañía se asegura que si tienen un problema en específico, nosotros pudiéramos ayudarlo utilizando este dinero. Otras veces hay problemas, por ejemplo, como el Fusarium, que le compete a diferentes compañías y entonces el dinero recaudado se utiliza para resolver ese tipo de problemas. Otras modalidades que tenemos para subsidiar la investigación, el gobierno hace convocatorias donde él da el 50% del dinero para subsidiar la investigación y el otro 50% viene de diferentes compañías que se agrupan con este fin. Eso es una manera de que tenemos de ayudar a que se pueda seguir la investigación porque es bastante costosa. Las compañías se han dado cuenta que a lo largo de los años pierden mucho dinero porque no se ha hecho investigación. Si en vez de perder 50,000 utilizarías 1,000 o 2,000 para la investigación, quizás pudieras resolver tu problema en vez de perder los 50,000. Y esto funciona bastante bien, al menos en Wageningen. Estos son los diferentes, no solamente el gobierno holandés, también la Comunidad Económica Europea nos ayuda, los gobiernos regionales y, como ya les había mencionado, las compañías privadas. Ahora entrando en temas, estos son los temas que tenemos de investigación en el caso del grupo de protección de plantas, donde hacemos manejo integrado de plagas, los suelos supresores, también hay resistencia inducida contra plagas y enfermedades, no solamente en bacterias y hongos, también trabajamos en la parte de entomología. También trabajamos, como le expliqué anteriormente, en la reducción de emisiones de pesticidas, no solo en el suelo, pero también en el agua. Y tenemos una parte que se dedica a la horticultura orgánica, pero no solo bajo invernadero, sino también en agricultura urbana. Estamos dedicando bastante espacio a crear diferentes localidades donde las personas puedan acceder a los productos orgánicos de una manera más fácil. Bueno, entrando en materia, no me voy a extender mucho porque ya varios ponentes ya han hablado al respecto. Estas son las principales enfermedades que hay en los berries, la pudrición del fruto, la pudrición de la raíz del cuello y el decaimiento o wilting. Estos son los principales patógenos. En el caso de nosotros pusimos Fusarium Amphiphthora en otro color porque esos son los principales patógenos de las fresas en Holanda. ¿Cómo hacemos para controlar las enfermedades? Nosotros nos basamos
básicamente en lo que todos conocemos en un manejo integrado. Es como cuando tenemos catarro, tomamos pastillas, cocimiento de la abuela, todo junto para tratar de terminar con la enfermedad lo más rápido posible. En nuestro caso, utilizamos, por ejemplo, microorganismos promotores del crecimiento, usamos bioestimulantes. La nueva generación de bioestimulantes no es solamente para el crecimiento de las plantas, también tienen una acción indirecta, por decirlo de alguna manera, sobre los patógenos. Entonces, estamos investigando al respecto. También usamos microorganismos de la manera tradicional con actividad antagonista y sus productos. Y también estamos investigando sobre la utilización de fertilizantes y sustratos orgánicos. Les voy a explicar brevemente en qué consiste cada una de estas estrategias, con el único fin de reducir la enfermedad. En primer lugar, estamos haciendo varios proyectos en cuanto a estimular la resistencia de la planta. En este caso estamos utilizando las aplicaciones, que esto ya es bastante conocido, acerca de la resistencia sistémica adquirida o la resistencia inducida en plantas. En caso de la resistencia adquirida, lo que sucede es que la planta va a elaborar proteínas que las van a defender a partir del contacto que tengan las plantas con patógenos o con partes del patógeno que los puede hacer la alarma para empezar a producir este tipo de proteínas. Y el caso de la resistencia sistémica inducida es a través, casi siempre es a partir de bacterias que colonizan, o hongos que colonizan la raíz de las plantas y me emiten señales para que la planta comience a defenderse. En este sentido, por ejemplo, en el caso de la resistencia adquirida existen ya productos, no los presento por un problema de no dar propaganda, pero ya existen productos que están basados en el ácido salicílico. En este caso, el ácido salicílico se mezcla con otros productos ya existentes y se ha demostrado que realmente la planta se defiende mejor, por ejemplo, frente a Phytophthora o Fusarium. El otro caso, que es con la resistencia sistémica, en qué caso es como muy conocido, es como la tricoderma. En este caso el ejemplo es en tomate, no es en fresa, pero es algo parecido, donde la colonización de tricoderma hace posible que la planta mejore en cuanto a la incidencia de las enfermedades. Otra de las estrategias que tenemos es el uso de micorrizas. No sé si se les será conocido, pero las micorrizas son una especie de hongos que se asocian con las raíces de las plantas y hacen como una especie de una extensión de raíces, y esto aumenta la absorción de los nutrientes. Se ha demostrado que también, de cierta manera, estas micorrizas son capaces de defender las plantas frente a enfermedades. En el caso de la fresa, estos son experimentos que están haciendo, todavía no son conclusivos, donde se ha demostrado que la fresa es capaz de asociarse con rizófagos, que es una micorriza, y de esta manera han demostrado que al menos el 50% de Phytophthora ha podido ser reducida en este tipo de plantas. El antagonismo es otro tipo de estrategia, pero bueno, eso es más conocido por ustedes, donde los microorganismos van a producir antibióticos, metabolitos secundarios que van a atacar directamente a los patógenos. Hay otros tipos como es el parasitismo o la competencia. En el caso del parasitismo, el microorganismo beneficioso va a tratar de alimentarse de las hifas, por ejemplo, del hongo patógeno, o también puede ser por la competencia. Significa que ellos van a colonizar más rápido las raíces o el espacio que el patógeno, dándole no chance a colonizar la raíz y no poder adquirir tampoco los nutrientes. Esto es un ejemplo, por ejemplo, con Bacillus amyloliquefaciens. Amyloliquefaciens ya lo pueden encontrar en varias formulaciones, existe de manera comercial, y se ha visto que no solo aumenta el crecimiento de la planta, pero también es capaz de defender la planta contra Fusarium, como es la última maceta. Una pregunta que siempre hemos tenido es que
siempre se quejan mucho de que no siempre el producto funciona, y eso lo tenemos todos muy claro, porque por ejemplo a veces una pseudomona que funciona en los suelos holandeses, pues bueno, está un poco complicado que funcione en los suelos de México, por ejemplo, pero a veces sí funciona. Entonces lo que estamos tratando de ver es buscar otras alternativas que no sea directamente el microorganismo el que esté involucrado para evitar este tipo de problemas, sino utilizar lo que produce el microorganismo. Uno de estos es uno de los proyectos en los que estamos trabajando, donde estamos utilizando las enzimas de origen microbiano, o sea, enzimas que son producidas por los microorganismos, y estas enzimas las vamos a mezclar con compuestos que simulan los productos que son liberados por las raíces de las plantas. ¿Qué queremos hacer con esto? Primero, alimentar, darle nutrientes a los microorganismos que son beneficiosos y de cierta manera frenar el crecimiento de los patógenos. Hemos encontrado varias enzimas. Estas enzimas fueron capaces de reducir el crecimiento de unos cuantos diferentes especies de formas especiales de Fusarium, de Mycophaerella, pero en el caso de Trichoderma, que se considera un hongo beneficioso, no fue capaz de reducir el crecimiento. Para nosotros esto fue una cosa muy relevante, porque el miedo era que las enzimas también atacaran a los beneficiosos. Entonces, con este tipo de formulación, lo que vamos a lograr es que darle una plataforma a los beneficiosos para que puedan crecer más rápido que el patógeno. Otra de las estrategias que tenemos es mejorar los sustratos. Ese es otro grupo de nosotros que se dedica a mejorar sustratos y fertilizantes. ¿Qué sucede? Que muchos sustratos que se utilizan, hay varios tipos, otros son estériles, y entonces el hecho de que sea estéril no te va a garantizar que la planta no se va a enfermar, porque si hay una mala irrigación, si el sustrato está muy compacto, etcétera, pues las plantas, la raíz se puede dañar y puede ser una vía de entrada de enfermedades. ¿Qué estamos haciendo? Estamos enriqueciendo estos sustratos con microorganismos, con enzimas, con diferentes modalidades, para evitar de que de esta manera la planta no se enferme. Tenemos otro tipo de fertilizantes donde las enzimas ya vienen en el fertilizante, los microorganismos. No sé si han oído hablar del guano. El guano es producido a partir de la caca del murciélago. En el estómago del murciélago también se encuentran enzimas que son quitinasas. Las quitinasas normalmente degradan quitina, que es el mayor componente de la pared celular de los hongos. Entonces, una vez que el murciélago excreta, hace caca, las enzimas estas se utilizan también como parte de fertilizante, y va a ayudar de cierta manera a que no destruir las paredes de los hongos. Entonces estamos utilizando todos estos tipos de cosas que vemos en la naturaleza para mejorar los fertilizantes. Este es el caso, creo que lo hacemos para contrarrestar Fusarium. Esto también fue un enriquecimiento que se hizo con diferentes bacterias. También le quería puntualizar que en el caso de los fertilizantes no es solamente el fertilizante como tal, porque por ejemplo en este ejemplo ustedes pueden ver, esto se hizo en rábano. Está el control, está el fertilizante orgánico normal, y hay un fertilizante que está enriquecido con bacterias, el que tiene la B, y el que está enriquecido con hongos. ¿Qué sucede? El fertilizante como tal aumenta la incidencia de la enfermedad. ¿Cómo puede ocurrir esto? Es que es un fertilizante donde hay azúcares, hay aminoácidos, etcétera, pero en ningún lado dice que nada más que es para el beneficioso. Ahí va a comer todo el que está presente, y está presente también el patógeno. Enriquecer este fertilizante con bacterias o con hongos que colonizaran más rápido que el patógeno, y de esta manera dar chance a que que colonizaran estos beneficiosos antes que el patógeno. Entonces, eso es una llamada de atención que tienen que tener en cuenta, que todavía tenemos que usar no solo el fertilizante, sino adicionarle microorganismos que puedan ayudar a las plantas.
Esto también utilizamos la desinfección biológica, pero no me voy a extender en eso porque ayer Douglas lo explicó bastante bien. Este es un nuevo proyecto que estamos haciendo en colaboración con varias instituciones, no solamente Wageningen. Se está creciendo fresa, bueno, siempre se ha crecido fresa en Holanda, pero está aumentando la superficie. Actualmente es el cuarto cultivo en Holanda. Y lo que se está procurando es que tenga mayor calidad la fresa. Que sucede muchas veces, la fresa llega al mercado y ya le estaba explicando ayer a alguien que al tercer día las fresas están completamente podridas o llenas de hongos. Entonces estamos tratando de mejorar la calidad de las fresas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué sucede también? Se hicieron un estudio donde fue un escándalo porque las fresas resultaron ser una de las frutas más tóxicas que habían en Holanda. O sea, se está usando pesticidas hasta la dosis requerida, pero es que se están usando un cóctel de insecticidas. Entonces, al final, realmente son muy tóxicas porque ya no es un insecticida, son 6 o 7 y entonces eso provoca un problema. Entonces, la idea de este proyecto es tratar de poner todas las fresas bajo casas de cultivo cerradas. En esta manera podemos controlar más las condiciones y disminuir la cantidad de pesticidas. Uno de los ejemplos que están utilizando es, en caso de la propagación, es utilizar mesas colgantes, o sea, va a crecer la fresa en sentido contrario. El objetivo es que cuando la mayoría de las enfermedades que conllevan esporas se transmiten a través de los aspersores, de las gotas de agua. Al ponerlo de manera invertida, disminuye el riesgo porque esa gota se supone que va a correr. Si la dejas así, el agua se mantiene en la hoja. Entonces, de esta manera estamos disminuyendo el riesgo de contaminación. Otra parte que queremos hacer es tratar se llama producción en bandejas y que se realice afuera porque lleva un periodo de frío. Estamos tratando de ver cómo esto lo ponemos dentro de las casas de cultivo. Esto requiere un costo adicional. Entonces, eso habría que ver cómo lo vamos a hacer, porque afuera es un riesgo bastante alto de que las plantas también se enfermen. Y finalmente sería todo el proceso de producción dentro de las casas de cultivos. Este sería en principio la metodología de manera general, no solo para las fresas, sino para cualquier cultivo. Es utilizar cultivares robustos, tener en cuenta la higiene, evitar las enfermedades, por supuesto, y que tratar sobre todo de que el control sea biológico y no químico. En como les estaba explicando, el prototipo es de ponerlo todo en casas de cultivo para mejorar el control de las enfermedades, para ponerlo a la puesta a punto para el mercado. La fresa sale más limpia, más cuidada, pero obviamente tenemos que tener puntos que analizar, como son los costos que va a conllevar este tipo de operación y las temperaturas y las luces que van a ser necesarias para este proceso. Y quizás aquí nos pudieran ayudar un poco. El proyecto está utilizando, en vez de esquejes, semillas. El único problema que tenemos ahora es que solamente tenemos una variedad. Se llama solo day, creo que en inglés es one day. Según el palabra holandés está bueno, no estoy muy seguro. Pero estamos buscando, a lo mejor ustedes que son productores, otros tipos de fresas que se pueda reproducir a partir de las semillas y que se pueda realmente adaptar a las casas de cultivo. Así que si tienen alguna sugerencia, por favor, háganmelo saber. Estas semillas estamos trabajando en el caso de recubrirlas, sobre todo, por supuesto, para la sincronización de la germinación, pero también vamos a tratar de ver si la podemos recubrir con microorganismos, con nutrientes, con algo que ayude no solamente al crecimiento de la planta, pero también a la reducción de las enfermedades. Estamos también utilizando lana de roca para evitar el uso de suelos, para eso mismo, para evitar las enfermedades. Tengo entendido que es importante porque de esta manera ellos también tienen la posibilidad de hacer un control de la nutrición
que se le aplica a las plantas. En caso de que las plantas no estén enfermas, esta lana de roca puede ser reciclable, o sea que no hay que emplear mucho materia prima para su uso. El único punto en que están un poco complicados es la colonización de microorganismos, por eso estamos tratando de ver si en este caso podemos usar los fertilizantes orgánicos, o todavía tenemos que ver bien cómo lo hacemos, porque puede interferir en la nutrición que se le da normalmente a las fresas. ¿Qué sucede? Esto es un material inerte, o sea, los microorganismos no tienen, en la fase inicial, no tienen nutrientes y puede ser que la mayoría no sobreviva. Estos en principio las estrategias que estamos utilizando para tratar de reducir las enfermedades. Pero yo creo que lo más importante es prevenir las enfermedades. Es para mí tener, o sea, para no llegar a ese punto, y creo que ahí es donde todos tenemos que prestar mucha atención, sobre todo a las medidas de higiene, o sea, cuidar bien el material de entrada. Nosotros tenemos como norma que antes de sembrar ponemos las plantas en cuarentena, porque una vez que están sembradas ya no se puede hacer nada, está todo enfermo y hay que empezar de nuevo. Entonces tratamos de poner las plantas en cuarentena, que siempre el movimiento sea restringido del personal que trabaja, o sea, todas las medidas que son necesarias para evitar tener que llegar a utilizar productos químicos. Muchas gracias por su atención, he sido bastante breve, creo. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Como bien lo comentaba Noel, hemos estado avanzando en un tema bien interesante. Ahorita les voy a platicar a modo de presentación, pues qué consiste, ¿no? Básicamente, todo el esfuerzo que nosotros hacemos como empresa, como fundación, es un esfuerzo de estar conectando conocimiento con personas, con la parte práctica de poder llevarlo a campo. Y tenemos una misión bien clara, ¿no? Todos los esfuerzos que hacemos los hacemos contra un problema que la FAO determina como degradación de suelo. Específicamente el problema se llama desertificación y es muy grave. La realidad es que cuando empezamos con todo esto, pues nos dimos cuenta que este concepto de desertificación, o sea, tal cual como lo define la FAO, es la ruptura del equilibrio químico, biológico y físico, o sea, que desencadena una serie de procesos autodestructivos. O sea, imagínense que si como agricultores nos empeñamos a tener batallas a corto plazo, siempre todo lo que estamos haciendo es a corto plazo, y la realidad es que poco a poco empieza a generarse toda una cadena de autodestrucción de este equilibrio que permite que haya una relación entre suelo, planta y medio ambiente, ¿no? Y de ahí se rompe. Entonces, la realidad es que la población es tan grave este problema que lo que hacemos es lo que sea para sobrevivir, y esta misma actitud de estar viendo a corto plazo pues nada más empeora el problema y lo va haciendo cada vez más grave. ¿Cuáles son los números de este problema? Pues nada más aquí en México, más del 50% de los suelos está en vías de ser desertificados, ¿no? Y básicamente es la pérdida de esta fertilidad y la pérdida de esta capacidad del suelo para seguir produciendo, para seguir utilizándose como nosotros queremos en la agricultura moderna. Y a nivel pues Latinoamérica, pues vean, ¿no? Estamos arriba del 50%, ¿no? En promedio. Es un problema bastante grave, y lo peor de todo esto es que afecta principalmente a los pequeños agricultores. Ahorita les voy a platicar un poquito los motivos de por qué tiene ese sentido de afectar a los pequeños agricultores. Pero imagínense que es como si estuviéramos peleándonos contra la naturaleza en el tema agrícola, diciendo, oye, pues a fuerzas quiero sembrar esto, a fuerzas quiero producir estas fresas aquí en este suelo, y el suelo pues de repente dice, ya no quiero que produzcas fresas, ¿no? Entonces ahí entra un tema que se llama, ¿para qué es bueno el suelo o cuál es la vocación de los suelos? Y los motivos de este problema tan grave de desertificación, pues bueno, son muy comunes y son muy sonados y han sido muy repetidos en toda esta cumbre de sustentabilidad, de este congreso, este magno evento en el que estamos. Y pues principalmente yo los enumero con estos 4, concuerda mucho con el estudio que tiene la FAO sobre desertificación. Y el primero es pues la intensidad del uso del suelo. La agricultura moderna es tan intensa y nos empuja
a siempre estar produciendo lo mismo, que esa misma intensidad tiende a cansar el suelo. El uso excesivo de los riegos, de riego, pues va salinizando la capa del suelo y se va quedando en la parte de arriba y poco a poco va mermando la salud de los suelos. Y algo bien interesante, que es donde nosotros estamos poniendo el granito de arena, pues es el acceso a la información. Actualmente falta mucha información sobre este tema, no tenemos los datos, pero es un esfuerzo que estamos haciendo en conjunto con Aneberris, con la misma intención de poder generar estos datos para tomar mejores decisiones desde el principio. Y el problema pues, más grave que estaba comentando es la búsqueda de resultados inmediatos, ¿no? Nunca vemos más allá de qué vamos a dejarle a las siguientes generaciones, cómo va a quedar ese suelo, si van a seguir produciendo. Pues básicamente el no tener esa conciencia, el no tener el costo de eso, pues nos permite tomar decisiones a corto plazo que solamente agraven el problema. Bueno, también quisiera platicarles un poquito más de qué es el suelo y qué es lo que estamos generando, o sea, cuáles son los datos que estamos generando. El suelo, pues, llámese suelo, y ahí hay una controversia súper fuerte con el tema de los sustratos, pero el suelo es el sustento donde la planta está creciendo, es lo que permite el equilibrio entre los microorganismos, las raíces, esas interacciones que hay entre ellas, ¿no? Y está compuesto básicamente, o sea, un suelo bueno está compuesto por todos los componentes que ven ahí, ¿no? Algunos minerales, algunos biológicos, algunos de otro tipo, de otro índole, ¿no? Pero la gran parte, y a lo que nosotros nos enfocamos, es la parte, la pequeñísima parte que es la parte biológica del suelo, ¿no? Que es alrededor del 7%. Y de ese 7% podemos decir que está compuesto por aproximadamente un 50% de hongos y aproximadamente un 20% de bacterias y otros demás microorganismos. A esto nosotros le llamamos capital biológico. O sea, con el propósito de poder mandar un mensaje muy fuerte de que ahí hay un valor del suelo y de que ahí hay algo que tenemos que empezar a considerar como agricultores. Y este capital biológico, afortunadamente, como cualquier capital, se puede medir, se puede evaluar y se puede rentabilizar, ¿no? Ya una vez que nombramos este capital biológico, ya una vez que le ponemos este nombre a este concepto, ya lo que sigue es manejarlo como cualquier otro tipo de capital. Entonces, al momento de estar midiéndolo, al momento de estarlo evaluando, nos damos cuenta de qué fortalezas y qué debilidades puede tener este capital, ¿no? Es lo que está platicando desde, oye, mi suelo servirá para esto, mi suelo es bueno para aquello, y ya es una herramienta más que hay que empezar a jugar con ella, a nuestro favor. Y hay un tema muy interesante, ¿no? La salud del suelo, nada más para definirlo, antes de ver el tema del mapa, pues es esta capacidad que tiene el mismo suelo para sostener la producción agrícola y poder manejarse, ¿no? Entonces es muy interesante el relacionar el capital biológico per se, de lo que es la parte biológica que le da la fertilidad al suelo, con los demás factores que pudiera haber, ¿no? Como los minerales, el agua, el tipo de suelo, que también le dan esa salud a nuestro suelo, ¿no? Y aquí en México, afortunadamente, pues somos muy ricos en esto. Lo malo es que podemos dejar de ser ricos en esto. Entonces, les quiero platicar ya un poquito más de lo que es el trabajo que hicimos. Es un trabajo muy representativo de aproximadamente 300 hectáreas en Michoacán. Se mapearon diferentes tipos de suelo, de fresa, de frambuesa, de zarzamora, y lo montamos todo en una plataforma que los invito a que lo vean ustedes en su teléfono si se quieren meter para que lo puedan mover. Es un mapa muy interactivo, pero nada más es el inicio. Lo que también quiero aprovechar este momento pues es para invitarlos a ustedes a que les sigamos generando datos, ¿no? Porque entre más datos tengamos, mira, aquí se ve más o menos el mapa, entre más datos tengamos, más digna va a ser la información y más confiable, y vamos a poder sacar más uso, ¿no? Saber, oye, desde antes de tener un proyecto de agrícola, desde antes de decidir si vamos a sembrar o no, oye, ¿en qué suelo voy a sembrar? ¿Y cómo se ve el mejor suelo para producir zarzamora, el mejor suelo para producir fresa, ¿no? Por así decirlo. Acá están algunos microorganismos que detectamos, los agrupamos en hongos y bacterias por simple facilidad, por ahí hay algunas otras, y ustedes pueden elegir qué hongo, qué bacteria están buscando,
y el mapa solito se va a actualizar con la finalidad de mostrarles en qué zonas es donde hay más suelo, en qué zonas son donde existe un capital biológico positivo que se puede rentabilizar. Los colores indican algo, es el grado de intensidad que hay, pero si ustedes le dan un clic al marcadorcito, les va a desplegar otra ventanita donde van a ustedes poder ver si es alta, si es baja, qué tipo de pH tenía, en qué momento se tocó la muestra, ¿no? La intención de todo esto, pues es, como les dije, es seguir generando datos, es que ustedes se animen a generar esta información, de que ustedes quieren participar y tener una base de información súper importante para Neverris, porque al final del día nos va a permitir pues seguir fortaleciendo esta industria y protegerla en la posteridad, ¿no? Honestamente, entre más datos tengamos, entre más información podamos generar, pues mejor vamos a poder defender el objetivo de este esfuerzo, ¿no? Entonces, los invito, son alrededor de 300 hectáreas que se mapearon, nos da una idea de qué tan bueno o qué tan malo es el suelo, nos da una idea de qué vocación puede tener, pero como les digo, es un avance, estamos trabajando con la finalidad de lograr generar mucha más información y muchas más hectáreas mapeadas y empezar a correlacionar los datos de, oye, ese suelo es muy rentable, ¿cómo se ve? Y esa información, o sea, hasta nos puede servir para mejorar los sustratos, como decía la doctora, empezar a ser más inteligentes en las plántulas, a recubrimiento de ciertos microorganismos que nos pueden dar mayor rentabilidad, ¿no? Imagínense, lo que les estoy diciendo es que la rentabilidad del cultivo de las berries está en el suelo, o sea, desde el suelo donde lo están usando, ahí está, desde el sustrato y desde la composición biológica que tiene, ahí está. O sea, no puede haber un sustrato que no tenga microorganismos, llámese malos, llámese buenos, pero la intención es saber cuáles son los mejores para que nos dé mayor rentabilidad. ¿Le sigo? ¿Le seguimos con la presentación? Los invito a que lo vean, estamos ahorita en el stand 84, vamos a estar un ratito más, por si gustan dejarnos sus datos para seguir mapeando, es completamente la intención de esta llamada. La siguiente. Ahí está. Bueno, a modo de resumen, pues les quiero platicar que los hallazgos que tuvimos en estas pequeñas 300 hectáreas mapeadas, pues es que hay una baja concentración de raninos benéficos. O sea, pues ustedes lo pueden ver que tienen que estar metiéndole cada vez, ¿no? Y cada vez más, es lo feo, ¿no? Ya no es como un tema de regresarnos, sino ya es un poquito, o sea, ya cada vez tenemos que meterle más, ¿no? Los datos es que es menor a 1 por esa a las 5 UFCs en promedio, el decir que están muy bajos, ahí ni siquiera ejerce una actividad de control, es muy fácil que lleguen otras enfermedades y se metan, porque pues no hay quien le haga frente. Es una pérdida de la fertilidad increíble en el tema del mapa, o sea, está en vías de riesgo y eso pues cada vez orilla más a los agricultores a tener diferentes tecnologías. Y pues hay una alta concentración de patógenos, donde mapeamos, los que más son representativos es el Fusarium, como ustedes lo sabrán, de diferentes géneros, por ahí ustedes podrán ver que son como unos 6 géneros que logramos determinar. Macrofomina es un problemón también, está muy alto y están mayores a 1 por esa a las 6, que son cosas altísimas, ¿no? Quiere decir que es seguro les va a pegar una enfermedad y seguro antes que tener que estarla combatiendo constantemente, ¿no? Ahí no hay de otra. Imagínense que les dijera, oye, el suelo lo podemos manejar y podemos nivelarlo de tal forma que sea más rentable y que pudiera haber menor uso, menor aplicaciones, ¿no? Y hay una caída en la rentabilidad de los suelos, eso sin duda, pega monetariamente por el tipo de manejo que hay que hacer, y los pH están siendo muy ácidos, ¿no? Es algo interesante también que hay que recalcar. Bueno, estas son fotos de lo que tomamos, ¿no? Pues de problemas, como les comentaba, macrofomina, Fusarium, son muy comunes y son el pan de cada día en ese sector, ¿no? Entonces la intención es, hay que empezar a modificarlo para que nos pegue menos. ¿Qué beneficios tiene el tener esta información? Son muy tangibles, son muy básicos. Podríamos con esta información reducir la cantidad de plaguicidas y fertilizantes que vamos a estar necesitando para poder sacar una cosecha rentable. Vamos a poder conocer y construir la biología del suelo cada vez mejor, con mayor información, para que sea más rentable la actividad de las berries. Una cosa bien interesante es vamos a detener la degradación de los suelos. Cuando tengamos esta información, pues se puede detener y se puede empezar a rentabilizar. Vamos a conocer desde antes, desde la etapa de conceptualización del proyecto, de querer expandir las berries o querer sembrar otra cosa, la intención va a ser, oye, mi suelo tiene la vocación
además de climatológicamente hablando, mi suelo tiene la vocación necesaria para poder, para poder tener un cultivo rentable de berries ahí. Es muy interesante. Y algo que hay que conceptualizar, pues esto lo manejamos como un capital. El capital es como si fuera un dinero, ¿no? Entonces, ese dinero biológico que tenemos ahí lo podemos perder si lo ignoramos. Algo que vamos a hacer con esta información es que poco a poco vamos a empezar a rentabilizarlo y a acrecentar este capital, ¿no? Que es algo muy interesante. Antes de terminar, pues nada más para poner en contexto a lo que nosotros nos dedicamos en Solena. Nosotros buscamos brindar cualquier herramienta y cada vez mejor para que ustedes agricultores puedan manejar y manipular lo que es el capital biológico de su suelo, ¿no? Conocerlo, medirlo, controlarlo, evaluarlo. Imagínense que eso es como un estado de cuenta del banco, ¿no? Que tiempo con tiempo va cambiando de acuerdo al manejo que nosotros estamos dando en la parte agrícola. Y para terminar la presentación, pues quiero terminar con esta reflexión de la FAO, que dice: construir, mantener y conservar la fertilidad de distintos tipos de suelo en el mundo en condiciones del cambio climático es uno de los grandes retos de la agricultura moderna. O sea, este problema de certificación empieza y no termina porque va dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? En todas las condiciones ambientales que hay y en todas las condiciones de manejo que pudiéramos darle a este tipo de sistema. Se va acabando y pues los invito a que generemos este banco de información, a que generemos este banco de activos biológicos, que también nos dedicamos a conservar todo lo que vamos terminando en el suelo. Los microorganismos, los hongos que tienen un enfoque y un uso muy específico, los vamos recuperando y generamos un banco que está a su disposición en el momento en que sea necesario. Ustedes tomamos esos microorganismos, se fermentan y se regresan con la única intención de aumentar la diversidad y conservar la diversidad genética del suelo. Y eso es ahí donde está la rentabilidad del cultivo y es ahí donde está la gran oportunidad de seguir siendo rentables y prósperos a futuro. Pues muchas gracias.